Buenas noches, mi nombre es Duan Armando Ramírez Cobo, soy estudiante de la Universidad CUM de la Ingeniería en Sistema. Voy a realizar la actividad en clases 3, el reumatismo y sus utilidades en la vida del ser humano. Aquí tenemos el contenido, lo que vamos a ver un pequeño resumen de lo que es el electromagnetismo. De mi definición del electromagnetismo. Es la rama de la física que estudia los fenómenos eléctricos y magnéticos que están estrechamente relacionados. El electromagnetismo inicialmente se estudia de manera separada, por un lado los fenómenos eléctricos y por otro lado los magnéticos. Estos dos fenómenos se unen en una sola teoría ideada por Faraday, donde se resumen en cuatro ecuaciones que relacionan campo eléctrico, campos magnéticos, conocidos como la ecuación de Maxwell. Las cuatro fuerzas de la naturaleza es una descripción fundamental de los procesos físicos. Estos pueden ser considerados como manifestación de cuatro interacciones, que son la gravedad, electromagnetismo, interacción nuclear fuente e interacción nuclear débil. En este modelo, el llamado modelo estándar, lo que vemos como diferentes fuerzas macroscópicas, elásticas de razonamiento de impulsos en las colisiones, etc. Son en realidad manifestaciones de estas interacciones fundamentales. Las principales propiedades de cada una son: la gravedad. Es una interacción entre la masa, su principal efecto a escala humana es el peso y a grandes escalas es la responsable del movimiento planetario y estelar. Es una fuerza de lazo alcance teóricamente indefinito, como ve aquí en la imagen. La otra es electromagnetismo. Es la interacción entre cargas eléctricas que se manifiestan por medio de campos eléctricos y de campos magnéticos relacionados entre sí. Es una fuerza de largo alcance, teóricamente infinito, mucho más intensa que la gravedad, como se puede ver aquí, dos electroimanes. Fuerza nuclear fuente. Es una interacción entre partículas elementales, quarks, caracterizadas por un tipo de carga llamado color, los cuales se asocian formando protones y neutrones. Como podemos ver aquí, tenemos un átomo y se va desglosando en núcleo, protones y quarks y electrones. La otra es fuerza nuclear débil. Es responsable de algunos procesos nucleares como la desintegración de betas del neutro que espontáneamente se descomponen en un protón, un electrón y un antineutrino. Es también de muy corto alcance y mucho menos intensa que el electromagnetismo y la fuerza nuclear fuerte. Como se puede ver aquí en la imagen, tenemos el neutro, el electrón, protón y antineutrino. Interacción electromagnética. El electromagnetismo corresponde a la interacción entre cargas eléctricas. Se describe en el término de cargas que interaccionan por medio de campos eléctricos y magnéticos. La teoría electromagnética nace de la síntesis efectuada por Maxwell de la teoría existente sobre la fuerza eléctrica y las fuerzas magnéticas. Hasta entonces se trataba como fuerzas separadas aunque relacionadas. El electromagnetismo hay fuentes que son partículas que producen los campos. Estas fuentes son las cargas eléctricas y las corrientes eléctricas. Malolípodos fuentes producen dos campos, el campo eléctrico y el magnético, que a su vez puede considerarse como dos aspectos del mismo campo electromagnético. Los dos campos actúan sobre las cargas y corrientes, produciendo la fuerza sobre ellas y causando su movimiento, que a su vez modifica los campos eléctricos y magnéticos. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia. Una determinada partícula posee carga o el neutro, pero no se puede describir qué es la carga eléctrica. El electromagnetismo es una interacción entre partículas, cargas y una particulación posee cargas cuando interaccionan electromagnéticos, como puede ver, positivos y negativos. Propiedades escalar. Las cargas de un sistema es una propiedad escalar caracterizada por magnitud y signos, pero no tiene dirección sentidos. Entre ellas está la temperatura, volumen, masa, intervalos de tiempo. Las cargas eléctricas se componen de dos tipos de carga. Existen dos variedades de cargas eléctricas, a diferencia de la masa, que es solo un tipo, o de color, los quarks, que hay de tres variedades. La carga eléctrica se presenta en dos tipos diferentes, denominados por convenio carga positiva y carga negativa. Que hayan solo dos tipos de carga permite sumarlas con números ordinarios, de manera que si se unen dos partículas de cargas Q1 y Q2, las cargas de conjuntos es Q1 más Q2. Como podemos ver, existen dos, que es el positivo y el negativo.
Ley de conservación de las cargas. Las cargas se conservan. Está en una de las propiedades básicas de la interacción electromagnética, a diferencia de otras magnitudes como la energía mecánica o la entropía. Cuantización de las cargas, densidad y carga. En los primeros tiempos de la teoría electromagnética se considera que la electricidad era un fluido. Aún se habla de corte de fluido eléctrico, que se puede dar en cualquier cantidad. Sin embargo, los experimentos de Thomson descubrió el electrón en 1897 mostraron que las cargas presentan cualquier sistema en siempre un múltiplo entero en una carga fundamental. Está la fórmula. Densidad de carga. Test system. De volumen, de superficie lineal. Como pueden ver, aquí están las fórmulas de densidad de carga lineal, densidad de carga superficial y densidad de carga volumétrica. Leyes del electromagnetismo. A modo de introducción, resumen, vamos a enunciar las leyes que gobiernan la interacción electromagnética clásica. Estas leyes fueron formadas por Maxwell en 1861 a 1862 y en combinación con la ley de Lorentz para la fuerza sobre las cargas eléctricas permite describir todos los fenómenos electromagnéticos por diferentes que sean. Aquí tenemos algunas leyes. Entonces tenemos la ley de Lorentz, la fuerza ejercida por el campo electromagnético que recibe una partícula cargada o una corriente eléctrica. Cuando una partícula se mueve en una región en la que hay un campo magnético y un campo eléctrico, el módulo de la fuerza total sobre ella es la suma de las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas, esto es, aquí está la fórmula. Esta expresión se conoce como la fuerza de Lorentz, que fue conocida también como la regla de mano derecha, como podemos observar, aquí está la regla de la mano derecha, fuerza magnética, dirección de la corriente y campo magnético. Leyes del electromagnetismo. Existen las ecuaciones de Maxwell. La ley de Lorentz nos da la fuerza sobre una carga conocida los campos eléctricos y magnéticos. La ecuación de Maxwell nos describe cómo son estos campos en función de las cargas que los producen y cómo se relacionan entre sí. Las ecuaciones de Maxwell son 4 cada una con un nombre propio. Ley de Gauss. El flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada por la superficie dividida por su constante universalidad, denominada permitividad del vacío. Aquí está la fórmula y aquí está la fórmula de la ley de Gauss, ley de Faraday, flujo del campo magnético y ley del Ampere. Entonces tenemos la ley de Faraday, circuito de campo eléctrico a lo largo de una curva cerrada es igual a la derivada temporal cambiando el signo de flujo magnético a través de una superficie apoyada a dicha curva oriental y según la regla de mano derecha. Como pueden ver aquí está una imagen, ley de Gauss para el campo magnético, el flujo de campo magnético a través. Como pueden ver, si son polos opuestos se atraen y son polos del mismo signo, se repelan. Ley de Ampere, la circulación de campo magnético a lo largo de una curva cerrada proporciona la suma de dos términos e igual a la corriente eléctrica que atraviesa una superficie apoyada en una curva y proporciona la derivada temporalmente. Y ahora entramos en el campo quinto, que es el campo. La interacción entre las cargas eléctricas puede expresarse mediante fuerzas de acción a distancias, tal como hizo Newton con la ley de gravitacional universal. Es una formulación. La Tierra atrae a la Luna simplemente porque está ahí, sin importar que haya entre los dos cuerpos. La ley de Coulomb para las fuerzas entre cargas sigue la misma filosofía. Existen unas líneas de campo, como podemos observar aquí, y división del electromagnetismo, que se están dividiendo entre los tácticas, corriente eléctrica, magnetostásticas, electromagnetismo y ópticas. Y donde la aplicamos nosotros se utiliza en la vida de en brújulas, en relojes, en guitarras, en motores y en transformadores. Y a su vez también lo utilizamos en microondas, utilizamos lectores de tarjetas magnéticas, equipo de resonancia magnética para estudiantes médicos, micrófonos, aviones, cámaras digitales, celulares, termómetros, instrumentos ópticos, imanes, planchas, equipos de ecografía, osciloscopios, especificaciones, termografía, mamógrafos. Como puede observar, siempre se puede llegar a la conclusión de que el electromagnetismo siempre está en el entorno de nuestro diario vivir. Muchas gracias por su atención.